Bueno, es obligado que comience dando las gracias, ¿no? O sea, que realmente que me saquen de mi esquinilla, ¿no? Para reconocer estudiantes que apenas hace poco tiempo tenían las aulas, pues siempre eso te vitaliza, ¿no? O sea, que es una... Yo me había pensado que a lo mejor tenía la tentación, pero ahora ya voy a pecar directamente, que podía empezar con un consejo, ¿no? Hace pocos días, en un vuelo de estos de línea aérea de bajo coste, me hicieron primero atravesar a 0 grados medio aeropuerto, ¿no? Con la maleta en lo alto, ¿no? Después me metieron en un avión, 100 y pico de personas, ¿no? En sitios que no cabíamos, nos empaquetaron entre dos, casi a empujones, entre dos asientos, ¿no? Y cuando ya estaba todo preparado, salió la voz de una azafata absolutamente seductora que decía: señores pasajeros, acomódense bien en sus asientos, reflexionen y relájense y disfruten de este vuelo. Bueno, pues yo intento, sin tener esa voz seductora, que ustedes hagan bien la digestión de hoy y se relajen en sus asientos y disfruten de esta charla. Antes de comenzar, yo quería hacer algunas advertencias, ¿no? Yo había preparado, pero a última hora lo he quitado, una cantidad de imágenes. A mí las imágenes, aparte de que sirven de ilustración y de que además tienen datos y se puede copiar en los apuntes, etcétera, me sirven también como guía. O sea, yo ya no hago de las charlas ningún tipo de guión, sino que el guión es el PowerPoint, que, bueno, a medida que vienen las imágenes sé lo que más o menos quiero decir en cada imagen y lo hago, ¿no? Esta vez, al final, las he quitado por innecesarias. Yo creo que voy a utilizar la palabra solamente y voy a intentar, alguna imagen nos hará falta o nos haría falta, pero voy a intentar utilizar la palabra para poder describirla. Esto quiere decir que voy a simplificar enormemente el mensaje, porque esto es como el que pinta con una mano atada atrás o pinta con la boca, ¿no? O sea que al final coges y reduces un poco el medio que tienes para expresarte. Claro, por ejemplo, yo me comparaba con los kioscos de periódicos los fines de semana, ¿no? Pues que como se transcurren en el espacio, estos kioscos te presentan cantidad de historias, de regalos, de premios, de colecciones, de CDs, todo eso te lo ponen directamente, ¿no? Entonces tú vas, o los top mantas, ¿no? Me gustan más los top mantas. Todo lo falso, todo lo copiado, lo ves de una sola vez. O sea, tú coges y echas un vistazo y ya lo tienes. Pero eso es porque sucede en el espacio. La palabra no, la palabra sucede en el tiempo. Entonces yo les voy a pedir el esfuerzo de que recojan como un mosaico de fragmentos de historias que yo les voy a contar. Iba a decir deslavazadas, pero no están deslavazadas, están unidas, y que sean ustedes mismos los que monten al final un resultado. Para eso necesariamente le pido que tengan mucha paciencia. Bien, yo creo que me gusta mucho sobre el tema del espacio y del tiempo, ¿no? Voy a leer pocas citas, pero algunas sí es necesario, ¿no? Hay una cita, un comienzo de discurso de Emilio Lledó, que en la presentación de la introducción en la Real Academia Española de Antonio Fernández Alba, que por ahora es el único arquitecto que tenemos que haya llegado a esa condición cultural, ¿no? Bueno, pues en la contestación a su discurso de entrada, Emilio Lledó preparó un pequeño discurso y que comienza con una frase, yo creo que de las más bellas que yo he escuchado, que incluso
propondría que se elevara a definición de la arquitectura, ¿no? Emilio Lledó decía, es muy corto: habitamos en el espacio, somos en las palabras, pero vivimos, nos hacemos, nos deshacemos en el tiempo. Este es el tema, ¿no? Este es el tema de la cultura y de la arquitectura, y yo creo que ahí encuentro una base para poder establecer estos discursos formados por pequeñas historias. Me gustan también los encargos, porque el arquitecto está toda su vida destinado a que, si es afortunado, le hagan algún encargo. Entonces, acepto con bastante disciplina los encargos e intento amoldarme a ello. Lo digo por el encargo que se me ha hecho de que hable sobre el estado de la materia como memoria. Solo quería, claro, como en todo encargo, siempre nosotros intentamos tensionar al máximo y llevarlo a nuestra idea, ¿no? A nuestra forma de verlo, ¿no? Entonces, aunque acepto encantado este reto, yo propondría transitar esto en los dos sentidos, una especie de palíndromo de palabras, ¿no? Que no sé si se podría llegar a decir, pero bueno, una simetría. Digo, la memoria como materia, la materia como memoria y la memoria como materia, que significan cosas absolutamente diversas. Yo voy a intentar hablar mucho de lo segundo y un poco de lo primero. En general, voy a hablar primero de representación, luego voy a hablar del tiempo, que necesariamente tiene que ser una visión personal, porque no lo entiendo de otra manera, y después vamos a fundir ambos elementos y a ver cómo se comporta la materia casi como elemento sensible, como material fotográfico al paso del tiempo, ¿no? Que es uno de los temas que más nos preocupan, sobre todo en arquitectura. Hay y se han puesto ahora muy de moda, ¿no?, unos trastornos de ansiedad que los psicólogos llaman claustrofobia y agorafobia, y que son opuestos y que curiosamente emplean términos que para el claustro y el ágora, que para nosotros son muy equivalentes, ¿no?, pero que como una nueva paradoja, ¿no?, se conforman de forma opuesta. He encontrado algunas frases de un especialista en la materia que se llama Gustavo Bustamante y que dice así: es como alejarse de la casa y quedarse en ella. Es como estar de un lado y del otro de la puerta. Bien, yo creo que el arte, sobre todo en el desarrollo durante el siglo XX, el arte contemporáneo, el arte moderno en principio, se ha comportado como si tuviera este mal de ansiedad. De pronto ha roto los esquemas del 19 y se ha planteado esta relación entre qué hacer, alejarse o quedarse, ¿no? Cómo poder estar de un lado y de otro de la misma fachada. Este era un tema que el arte contemporáneo lo ha establecido, de manera que es muy visible en el hecho de la representación, es decir, que nosotros estamos acostumbrados a recorrer en el sentido de que primero proyectamos sobre un papel, dibujamos, representamos algo, luego lo ejecutamos y lo llevamos a la realidad y vemos qué consecuencias tiene esto, ¿no? En el siglo XIX el territorio era un elemento que se dibujaba a través de pinceladas, era como un paisaje que tuviera un marco dorado y un passepartout. Entonces teníamos unos límites muy claros. Existía el paisaje, la pintura del arte del XIX estaba recogida en unos elementos que parecía que constantemente requerían de estar encerrado en marcos, ¿no? El marco, el passepartout, etcétera. Directamente hemos pasado en el siglo XX a dar pinceladas sobre el territorio,
De manera que esto ha cambiado completamente nuestra relación con la representación. Ahora podemos hacer actividades que luego documentamos, es decir, que hemos invertido los polos. Es como una corriente alterna, ¿eh? Nosotros ahora, nuestra relación con el dibujo es absolutamente distinta, porque el dibujo ahora mismo aparece más como un elemento que nos sirve para mantener la memoria de aquello que se ha realizado. Es una operación que a mí me parece que define bastante bien este doble sentido de circulación entre representación y realidad, define bastante bien las cualidades del arte en general, ¿no? Que, por cierto, yo sé que los directores lo saben, es como confrontar arte y arquitectura, es como confrontar una parte con el todo, ¿no? En esto estamos de acuerdo, ¿no? En ese sentido yo estaba encontrando algún ejemplo y me gustó uno que he citado alguna vez, que es Maya Sonnenberg. Escribió un libro que se llama Cartografías, ¿no? que se publicó en español en Barcelona en el 91, en el cual ella hablaba directamente que lo mejor que podemos hacer es irnos a un entorno próximo, a un territorio que esté cerca de nuestra casa, y que dibujemos allí una cruz, y que luego intentemos dibujar esa cruz en el plano o el mapa correspondiente. Me interesa este tema, ¿no? O sea que realmente ayer se hablaba en el debate también de esta relación entre acción y reflexión. Yo lo voy a llevar a la acción-representación. Me parece que se está conjugando temas que nos interesa que en este momento algo se ha roto. Parece como si el arte contemporáneo tuviera algún sentido como de filibustero, como de pirata, bueno, esto de pequeño que hemos leído todo, de la isla del tesoro, ¿no? Como que de pronto el arte moderno no solo busca tesoros, sino que luego los entierra y luego los documenta. Es decir, luego existe el mapa del tesoro, ¿no? Que en todas las películas se parte por la mitad y el malo se lleva una parte y el bueno se lleva toda la película, intentando buscar esa media parte, ¿no? Para encontrar el tesoro. Bien, pues esto que tenemos ya tan aprendido, yo creo que en parte esta es la actividad del arquitecto, también del artista, ¿no? Pero yo creo que la actividad del arquitecto es la de hacer los mapas del tesoro. Nosotros estamos obligados a buscar los tesoros y luego a esconderlos y además a representarlos en un mapa. A mí me apasiona terriblemente todo este mundo de la adolescencia en torno a los piratas, a los mapas del tesoro, a las exploraciones, a las islas perdidas. Todo este tema del Pacífico, etcétera, me parece muy importante, ¿no? Sobre todo para entender qué es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Yo he citado alguna vez, y me parece adecuado citarlo ahora. Ahora echaría de menos tener aquí alguna imagen, pero bueno, yo lo cuento. Y además casi todos lo conocéis, ¿no? A Robert Smithson, con una de sus obras, en el que es el mapa y el contenedor del no lugar, que consistía simplemente en visitar un territorio y coger una serie de muestras de ese territorio, una serie de piedras y alguna tierra, y hacer un marco como un passepartout, pero volumétrico, que tuviera paredes, como una muralla, y rellenar esa muralla con el contenido de este elemento. Y después ese era el contenedor del no lugar. Y el mapa del no lugar era exactamente el territorio que había visitado, donde había cogido estas muestras, pues que se representaban en esa misma forma, es decir, como un muro. Él hacía un doble cuadrado y todo lo que quedaba en medio de ese doble cuadrado, pues lo transcribía a su dibujo. Entonces estos dos polos se pusieron en una galería de arte
Y existía inmediatamente una conexión, que ya hablaremos de los enlaces con los objetos y de las relaciones, ¿no? Se establecía inmediatamente una conexión entre el territorio y esa galería. Es decir, ya ante esa primera inicial desbandada del arte, de las galerías de arte, ¿no? De estar escondido o de estar supeditado, no ya a un espacio, sino a una pared, ¿no? A un muro. En ese momento se produce una desbandada consentida por todo el mundo, ¿no? Para trabajar directamente sobre el paisaje. Pero en ese momento esta obra a mí me parece estupenda porque son como polos electrificados de ese territorio. De todas formas, y luego lo veremos, lo más inquietante de este elemento, aparte de que es muy arquitectónico porque describe un recinto que es como la primera arquitectura, describe con el doble cuadrado, ¿no? Lo que está describiendo y haciendo una maqueta del territorio, lo está convirtiendo en un recinto. Yo recordaba viéndolo, si alguna habéis ido a Marruecos, pues se ve entre cada aldea existen algunos recintos cuadrados muy señalizados, muy altos, muy elevados, vacíos, con una sola puerta. Pregunté qué eran y todo el mundo me dijo que era un mercado, ¿no? O sea que los mercados se organizaban entre varias aldeas en torno a un recinto amurallado, y el recinto permanecía toda la semana vacío y solamente se ocupa los fines de semana cuando se produce el mercadillo y todo el mundo de los alrededores va a utilizarlo. Yo creo que, no sé si consciente o inconscientemente, se había hecho una gran arquitectura con ese no lugar, ¿no? Bien, a mí de todas formas, y volveremos al tema, lo que más me atrae de todo esto es qué hay en el centro de este recinto. ¿Cuál es su contenido? O sea, mi pregunta a Robert Smithson es vale, yo entiendo que hubiera habido esta magnetización o esta relación no visual, ¿no? Entre electrificación entre el territorio y la galería de arte a través de estas dos piezas, ¿no? Pero es que además las dos piezas encerraban un espacio en blanco. Ayer se habló del espacio en blanco y de la tensión, ¿no? Significativa y semántica que puede llegar a existir en estos espacios en blanco, ¿no? Incluso tuvimos alguna llamada que nos lo recordaba, la hoja en blanco, ¿no? Esa fantástica hoja en blanco, ¿no? Que no hay que tenerle miedo nunca. Realmente yo quería volver luego a ese tema, pero avancemos un poco y luego volveremos. Me interesa mucho leerle con literatura juvenil siempre una cita de Joseph Conrad, ¿no? Joseph Conrad escribe en El corazón de las tinieblas, describe cómo una niña abre un atlas y qué piensa al abrirlo, un mapa del mundo, ¿no? Dice: de niña me apasionaban los mapas. Me pasaba las horas muertas contemplando Sudamérica, África o Australia, soñando con la gloria de la exploración. Por aquel entonces había en los atlas numerosos espacios en blanco, y cuando mi atención recaía en alguno, me parecía singularmente evocador. Clavaba el dedo en él diciendo: cuando sea mayor, iré ahí. Me parece interesante, ¿no? Esta visión infantil que todos hemos sentido, ¿no? En relación con los mapas, con la representación del mundo, ¿no? Con la representación de países lejanos. Pero miren, ni tan siquiera hace falta un mapa. Cualquier representación nos sirve. Y esto es un descubrimiento también. O sea, que realmente podemos representar el mundo de muchas maneras. Yo recuerdo, alguna vez lo he contado ya, yo recuerdo cuando era pequeño mi fascinación por el dial de un gran aparato Philips que había en mi casa, donde yo nací, en el que el dial se encendía extrañamente. Cuando se encendía el aparato había una lucecita que encendía el dial, y en el dial aparecían
para mí ciudades absolutamente increíbles. Allí aparecía el Cairo, París, Londres, Buenos Aires, Casablanca. Yo me pasaba cantidad de tiempo pegando el oído a ese dial y cambiando constantemente la línea de sitio. De manera que todos esos ruidos extraños que venían, jamás conseguía oír nada que fuera legible, ¿no? Pero todos los ruidos que venían, a mí me parecía que se estaban produciendo en ese sitio. Yo tenía la seguridad total de que me venían directamente de París, del Cairo, del Casablanca. Yo creo que en parte lo que se ha leído de mi manía de viajero viene desde entonces. O sea, yo me prometí escuchar directamente todos esos ruidos. Lo digo porque la representación puede realizarse, la representación del mundo, de muchas maneras, ¿no? En nuestro territorio puede ser representado de múltiples formas, y esta me parece una de las más bellas, ¿no? Pero volvamos al espacio en blanco, ¿no? El espacio en blanco en un mapa puede significar una falta de información, una censura como la que había en los mapas militares, ¿no? En los mapas de Sevilla cuando aparecía un recinto militar y nos lo daban en blanco. Pero también es algo distinto. En la contemporaneidad, la hoja en blanco significa la potencia, la potencialidad, algo que se puede rellenar, el vacío, ¿no? Lo máximo que podemos conseguir. Y yo creo que de ahí toda esta abstracción creciente que existe en el arte, y en general, y en la arquitectura. O sea, hay múltiples ejemplos de cómo se intenta conseguir la hoja en blanco. Ya no se quiere la hoja en blanco para escribir en ella o para dibujar en ella, sino se quiere simplemente como capacidad que tenemos de poder inventarnos el mundo, capacidad que tenemos para poder intervenir en ese mundo. Bueno, también lo he contado alguna vez, pero me atrae mucho la figura de Fray Mauro y su mapa mundi universal, ¿no? Fray Mauro era un humilde, imagino, prior de Venecia, que en la época en la que Venecia se conectaba con el otro mundo, ¿no? Con el mundo de Oriente, y todos los aventureros pasaban por el muelle de Venecia, este hombre se levantaba muy temprano y iba a preguntarle a todos los que se bajaban de los veleros, iba a preguntarle alguna parte concreta de ese mapa que él estaba dibujando. Él había cogido los mapas portulanos, que ya sabéis que dibujan bastante bien, porque es bastante fácil, todos lo hemos hecho de pequeño, dibujar el mapa de España solo por el contorno, ¿no? El problema es rellenarlo luego, poner las montañas, poner la gente, poner los ríos. Pero aquello que es lineal, aquello que es el borde, se puede dibujar fácilmente, ¿no? Yo recuerdo mapas increíbles, yo nunca le dedicaba mucho tiempo a la escuela, pero recuerdo el placer con el que yo dibujaba olitas en torno al contorno de España, ¿no? Y dibujaba como las distintas playas, ¿no? En ese contorno. El problema es qué poner dentro, ¿no? Entonces, os cuento. Bueno, Fray Mauro lo que hacía directamente es que aceptaba todas las leyendas, y si veis en internet por ahí, yo lo iba a sacar aquí, pero me da igual, prefiero que no ser tan absolutamente gráfico, me parece que es mejor que imaginárselo. El mapa mundi de Fray Mauro estaba lleno de figuras absolutamente imposibles, de elementos maravilloso, o sea, todas las leyendas o todo lo que le pudieran contar, él trataba de pasarlo a esos planos. Bueno, siguiendo con el tema de la potencialidad del papel en blanco, hay referencias que cada uno podría hacerla como quiera, pero yo sé que ya algunos en esta sala están pensando en una que yo iba a decir, ¿no? Que es la ilustración de Lewis Carroll, del libro de La casa del Snark, que hace Lewis Carroll, y que le hace una ilustración del mapa del capitán. Bueno,
hay una revuelta en el barco, el capitán tiene que poner orden, y cuando ya ha puesto orden llegan a un puerto y se baja en el puerto y compra un plano. Entonces, cuando compra el plano, vuelve muy contento con el plano y dice, ya tenemos plano, ¿no? Ya podemos trazar itinerarios, ya podemos saber a dónde vamos. Y cuando enseña el plano es una hoja en blanco. Una hoja en blanco con las orientaciones, ¿no? Todos los marineros se extrañan, dicen, bueno, pero para eso ha salido y tal. En el cuento de Lewis Carroll, en el original, aparece Henry Holiday, dibuja el plano en blanco que había pensado Lewis Carroll, ¿no? Claro, si pensamos que cómo cartografiar el mar, cómo cartografiar algo que se mueve. Incluso en el idioma español existe una frase, ¿no? Este hace rayas en el agua, ¿no? De lo que es efímero, de aquello que no tiene valor, de aquello que no trasciende, ¿no? Entonces, cualquier itinerario en el mar apenas se hace como los aviones a reacción, ¿no? Se borran. Es decir, que vas dibujando y borrando al mismo tiempo, ¿no? Es bonito esta historia del papel en blanco, y yo cuando he pensado en ello, en este límite de la abstracción que significa un papel en blanco, bueno, digo papel, un cuadro, un cuadrado, lo que sea, ¿no? Todo aquello que no es obra acabada y que está dispuesto a que se reflexione sobre él y se avance en ese sentido, ¿no? Yo quería encontrar, seguro que vosotros encontráis muchos más que yo, porque yo pertenezco ya al siglo XX y se me han olvidado muchos temas, ¿no? Pero siempre mis referencias están en el siglo XX. Pues bueno, recuerdo una composición de John Cage, que todos conoceréis, ¿no? Bueno, en música creo, yo no tengo ni idea, pero creo que el silencio se representa, ¿no? Y hay una composición de John Cage que se llama 4 minutos 33 segundos, ¿no? Bueno, pues imaginaros lo que significa poner en un espectáculo, interpretar la composición de John Cage. Es algo estupendo, porque realmente a todo el mundo aparece como fuera de lugar, y en un momento determinado las toses empiezan a ser, lo que es marginal empieza a ser central, ¿no? en la composición, y cada una de ellas son absolutamente diferentes. O sea, no hay nada tan diverso como interpretar esta composición del silencio. Nunca habrá una música que sea tan absolutamente única como una interpretación de esta obra de John Cage. Bueno, pensando en conseguir elementos de este tipo, de este tenor, ¿no? Bueno, los otros están mucho más fáciles. El cuadro de Malevich, ¿no? De la serie de los cuadrados blancos sobre fondo blanco, ¿no? Que tanto nos han sorprendido y que vienen de 1917, ¿no? Y que son como el comienzo de esta tendencia a la abstracción, a eliminar aquello que no nos haga reflexionar, o que no intentemos que no sea claro, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que esa arquitectura casi antifuncional, ¿no? Que llega a producir en algún momento determinado Mies van der Rohe, como la casa Farnsworth, ¿no? Entre ellas, podría pertenecer a este mundo de los espacios vacíos, ¿no? De aquello que no tiene utilidad. Es como el mapa, el plano del mundo, del mar que trae el capitán de Lewis Carroll, ¿no? Es exactamente igual. Me parece que son elementos muy parecidos. Un amigo ha tenido la buena idea, pues yo estaba a punto de comprarlo, de regalarme el libro de Paul Auster último, 4321. Aconsejo, ya lo estoy terminándolo y aconsejo que lo leáis, pero eso me ha recordado la trilogía de Nueva York y uno de los primeros libros que yo he leído de Paul Auster, también uno de los primeros de él, que es La ciudad de cristal, ¿no? En La ciudad de cristal utiliza Paul Auster todo Nueva York. Antes lo había utilizado Magritte,
Utiliza todo Nueva York como un papel en blanco, como un lugar donde ahora lo describo, ¿no? Como un lugar donde dibujar letras, ¿no? Entonces, Paul Auster investiga a un señor, da igual cómo se llamaba Peter Stillman, y el investigador, para pasar inadvertido, se hace llamar Paul Auster, ¿no? Y entonces es el investigador el que va siguiéndolo todos los días, hasta que se le ocurre que por las manzanas por las que pasa, ir trasladándola a uno, bueno, tiene un plano de Nueva York y va dibujando cada día que vuelve, va dibujando sobre el plano, se recuerda las calles y va haciendo un recorrido, ¿no? Cuando se da cuenta que en cada recorrido hay una letra y que esa letra es un mensaje, que al final está la palabra, ¿no? O sea, que al final el Peter Stillman estaba escribiendo sobre el plano de Nueva York un mensaje. Me parece interesante este tema desde muchos puntos de vista. A mí siempre he estado muy interesado. Bueno, la ciudad de Sevilla es apasionante para los que vivimos en ella y también odiosa, ¿no? O sea, tiene de todo. Esto se parece mucho en ese aspecto nada más a Venecia, ¿no? Hay momentos en los que la odias, hay momentos en los que te admira, pero sí que nosotros somos muy dados a establecer cabalgatas, recorridos, itinerarios. Yo siempre he pensado que los itinerarios de Sevilla obedecen a ciudades distintas y que cada uno tiene un sentido completamente distinto. La cabalgata de los Reyes Magos, la salida de la Virgen de los Reyes alrededor tienen recorridos continuos, casi permanentes. La cabalgata de los Reyes Magos últimamente menos, pero o las procesiones de Semana Santa, ¿no? Todas establecen ciudades completamente diversas. Y yo recordaba cómo las ciudades romanas, cuando recibían a los vencedores de las guerras, establecían un recorrido en el interior de la ciudad, con lo cual tú enseñabas el recorrido que querías. O sea, yo me acuerdo cuando vino, aún viviendo Franco, cuando la única vez que creo que he visto a Franco, bueno, yo no lo vi, pero que vino Franco a Sevilla, ¿no? El recorrido, porque venía el presidente Eisenhower, creo que era el presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el recorrido era un recorrido especial para enseñar la ciudad de Sevilla, sus jardines, sus parques. Entonces se estableció un recorrido, e incluso se hizo como en los recorridos del príncipe del Renacimiento, ¿no? O sea, se establecieron sitios que se mejoraban, en los que existían las portadas de feria, es decir, que hubo elementos añadidos a la ciudad o muros para tapar, como Cinecittà, ¿no? Para tapar algunas obras que no estaban bien vistas. Es decir, que había como mellas en la ciudad que se tapaban, con lo cual había un cierto sentido de inventar una ciudad, ¿eh? La ciudad es un papel en blanco que nosotros inventamos continuamente. También lo inventamos con nuestros proyectos. Cada vez que proyectamos sobre la ciudad, inventamos, escondemos un tesoro y hacemos el plano de ese tesoro. Bien, llegado a este punto, yo quiero pasarme de la representación al tiempo. Yo sigo llenando el mosaico de historias, ¿no? Que no sé a dónde nos van a llevar, pero lo del tiempo yo ya decía que es muy personal. Existe el tiempo universal, cíclico, milenario, ese tiempo de las eras, ¿no? De las épocas, de las glaciaciones, un tiempo que a nadie emociona, que está ahí, ¿no? Y que es común a todos. Pero luego existe el tiempo personal, que está lleno de fechas, de actividades, de agenda, de cosas que hacer, ¿no? Les voy a contar algo que no he contado nunca y que es un poquito personal, ¿no? Que cuando yo tenía 12 o 13 años y llegaba el entorno del día de mi santo, el 24 de junio, yo estaba muy preocupado porque le había dedicado muy poco tiempo al colegio, porque ya me había examinado de todo, porque ya no tenía remedio y porque quedaban 3 días para que me dieran las notas, ¿no? Y entonces, la tragedia con la que yo vivía eso era proporcional a la familia en la que yo vivía, porque yo era el más pequeño
de unos hermanos que sacaban 10 en todo, ¿no? Entonces llegué a pensar que la mala suerte mía era haber nacido en una familia tan aplicada, que si hubiera nacido en una familia normal de mis amigos, pues no tenía ningún problema porque ellos sacaban 5 y 6 y estaban encantados, ¿no? Entonces yo me ponía en lo peor, constantemente decía, bueno, me pueden llegar a suspender todas. Estoy hablando de tercero de bachiller, ¿no? Digo, bueno, es que esto es terrorífico, a mí eso no me lo van a admitir, en mi casa esto va a ser terrible. Entonces yo, con esa angustia que siempre me escucho a la gente que la infancia es la mejor época de la vida, la pubertad, tal, pero yo les aseguro que para mí, ¿no? O sea, yo tuve una infancia muy intranquila, ¿no? Entonces había un banco en mi casa, yo vivía en una casa de vecinos que ocupaba un palacio barroco de Sevilla, con lo cual había un patio con columnas corintias, y allí, en una de las galerías, había un banco grande que había colocado mi padre allí. Y entonces yo me tendía en el banco, porque era así de grande, era casi como un banco de iglesia, me tendía allí, que era mi actividad favorita, y me ponía a mirar los pájaros moverse por el cuadrado del patio que se veía libre, ¿no? O sea, la iglesia, todo el patio hacía de passepartout por la perspectiva, y yo estaba tendido boca arriba y miraba a los pájaros allí moverse. Entonces, mi sensación era de ¿qué va a ocurrir cuando me den las notas, ¿no? O sea, estos pájaros van a seguir aquí, y el banco va a seguir aquí, y esta maldita casa va a seguir aquí. Y sin embargo, yo seré una persona absolutamente repudiada porque habré sacado las peores notas, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto me intranquilizaba continuamente. Y después he llegado a comprender que esto era como una muerte, ¿no? Yo me había colocado una fecha a tope, ¿no? Luego tengo que contestar, tengo que decir que luego nunca se cumplían mis visiones tan trágicas, incluso sacaba algún 7, ¿no? Pero bueno, esto comparado con las notas de mi hermano era terrorífico. O sea, mis notas eran 5 y 6, ¿no? Que era algo, en mi casa eso era inadmisible, ¿no? Bueno, al final todo se resolvía con una frase odiosa que era, a ver si aprendes de tus hermanos, ¿no? Pero que decía mi padre muy seriamente, y yo me la creía, y punto, ¿no? Bueno, quería decir eso porque luego de eso sí que me he presentado a exámenes como el de hoy. Me he presentado a exámenes más complicados, con tribunales más difíciles. Jamás he sentido yo esta muerte prematura. Nunca, ¿no? O sea, la que yo sentía cuando tenía 12 años y en tercero de bachiller era algo absolutamente terrible, ¿no? O sea, entonces yo me daba cuenta que lo que ocurría es que las cosas estaban desconectadas de mí. Me di cuenta que yo no había establecido conexiones con las cosas, con los árboles, con las columnas de mármol, con los capiteles y sobre todo con los pájaros, ¿no? Yo trataba de pequeño de dibujar en un cuaderno que tenía, en lugar de hacer las cuentas de división o de quebrado o de las raíces cuadradas, que nunca he sabido hacerlas. Recuerdo que yo intentaba dibujar los vuelos de los pájaros. Entonces seguía con la vista un pájaro y dibujaba en un cuaderno todos los movimientos que hacía, etcétera. Los pájaros, sobre todo, eran los que eran más ajenos a mí. O sea, yo no había establecido relación ninguna con nada, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con el arte. Establecer relaciones, establecer conexiones con las cosas, ¿no? A mí me parece esto fundamental. Bueno, y ya puesto a confesar cosas personales, una última que tengo, que es muchísimo menos dramática que la que he contado ahora de la adolescencia, ¿no? Que es que cuando estoy con mis cuadernos de estos, que relleno siempre de notas que yo nunca leo, pero bueno, están llenos de notas, de cada vez que voy a un lado tomo notas, ¿no? Me parece una forma respetuosa de estar delante de alguien que habla, y entonces tomo notas, ¿no? Y de pronto me imagino que en el jueves, el jueves es el rastro de Sevilla, ¿no? En el jueves, pues que de pronto yo ya he desaparecido y están todos mis cuadernos metidos en una caja de cartón al lado de los discos de vinilo ya rayados, ¿no? Que vende un señor allí, ¿no? Y entonces se acerca a alguien, los coge despectivamente, pasa las hojas
así, no le gustan mis dibujos, ni entiende nada de lo que yo he escrito, ¿no? Y le pregunta al que lo vende, ¿cuánto vale? Y dice, deme usted 50 céntimos. Y va y lo tira, y lo pone allí al lado de los discos de vinilo, ¿no? Bueno, pues esta es una sensación que tengo de mi futuro, ¿no? Que espero que si se cumple, como no me voy a enterar, pues también me da igual, ¿no? Bueno, este es el tiempo. El tiempo es algo que siempre te hace pensar que has perdido la vida sin estar relacionándote con las cosas. Y el arte significa esta capacidad que yo no tenía cuando era adolescente de establecer relaciones más o menos fijas con todo el entorno, con todo lo que me rodeaba. Es que no he sabido, yo creo que no he sabido describir el tiempo como no sea de esta manera muy personal, ¿no? Muy con experiencias, ¿no? Pero este es el tiempo personal. Esto es lo que estamos hablando de la memoria, ¿no? Que tiene como este sentido. El secreto al final está en conectar y enlazar los objetos y las personas. Esta es la. Entonces hay como dos postulados, ¿no? No creo que sea como dos frases que a mí me parecen ciertas, ¿no? Por un lado, que todas las materias se dejan impresionar al paso del tiempo. O sea, como si fuera una película con la sensibilidad, no sé si de asas o de qué, pero con la sensibilidad de un film. Toda materia no es ajena al paso del tiempo. Igual que se ponen amarillas las fotos, igual que los libros envejecen, todos los objetos se dejan llevar por ese paso del tiempo. Ninguna materia es indiferente al tiempo, unas más que otras, pero todas. Esto un poco es como, si recordáis aquello que decía de Juan Navarro Valdevez, de que una energía única, como una brisa soplando en un paisaje, se interpreta por las distintas materias del paisaje de distintas maneras. Es decir, que de pronto las hojas del sauce llorón pues se mueven, las ondas del lago se hacen ondas en el lago, escuchas el ruido, sobre todo de los laureles, ¿no? Que es un ruido ronco, ¿no? De las hojas recias del laurel. Entonces hay como una única energía que sopla de una única manera, pero cada materia la acepta de una forma diferente. Esto es uno de los atractivos que tiene el tiempo, que se proyecta, se imprime de forma diferente, ¿no? Esto es la memoria en la materia, ¿no? Hace tiempo leí que bueno, yo creo que Álvaro Sisa tiene una idea muy, no sé, muy pobre, yo creo, de la arquitectura portuguesa, o siempre tiene una opinión como más negativa, ¿no? que de la arquitectura española, ¿no? Pero él hablaba de que hubo una época que los proyectos no existían como dibujo. Cuando él era pequeño, la mayoría de los proyectos, bueno, yo sí recuerdo que en Sevilla los proyectos, cuando yo era muy pequeño, eran un plano, o sea, eran una planta y un alzado, y ya está. Y así hay montones de expedientes. Yo estuve de secretario del Colegio de Arquitectos durante 4 años, y hay muchos expedientes iniciales que todo el proyecto eran 2 hojitas con una memoria y 2 planos, ¿no? Entonces sí se habla de una época anterior, en la que el arquitecto aparecía por el terreno y llevaba un bastón. Y entonces dibujaba con el bastón al empresario, al constructor, lo que él quería que se hiciera. Y aquí me pone esto y tal, y hacía dibujos a escala y dibujaba directamente sobre el territorio. Él le llamaba a esto arquitectura de Bengala, porque es bastón en portugués, creo que se dice Bengala, ¿no? A mí me apasionó esta imagen cuando la leí, porque había leído antes los artículos y la atracción que
que el primer dibujo sobre el territorio, el replanteo, tenía para Ángel, ¿no? Y Ángel lo había descrito muy bien, ¿no? Entonces, incluso alguna vez hemos hablado los dos de este tema, ¿no? De cómo vibra la cuerda esta que se lanza a una cuarta del territorio, ¿no? Para describir, y que a todos nos parece pequeñísimo siempre. Cuando tenemos la primera experiencia decimos, aquí no va a caber nada, esto no es posible, y empezamos a medir y efectivamente mide lo que nosotros habíamos puesto. Bueno, pues esa transcripción del dibujo nuestro al territorio se convierte en una especie de epifanía, de elemento fantástico, de instalación estupenda. Yo les ruego, porque yo no lo sabría decir, que lean los artículos, lo que ha escrito Ángel sobre este tema, que me parece muy interesante. Me refiero a Ángel Martínez García Posada, que es uno de los directores de este curso, ¿no? Bien, esta arquitectura de Bengala me parece como un antecedente. Es decir, que ese terreno ha tenido que ser borrado antes de aquellos dibujos que el arquitecto hacía para darle las órdenes a este hombre para que luego se hiciera definitivamente el replanteo. Esta es como una representación directa sobre el territorio, ¿no? Que es lo más sensible. Es decir, cuando entre representación y realidad nosotros unimos mucho la representación a la realidad, cuando somos capaces a nivel de escala, de materia, de todo, de unir mucho estas dos ideas, se produce un elemento sensible. Voy a contar una pequeña historia, ¿no? Absolutamente cierta. Estaba yo una tarde andando por la playa en otoño. La playa estaba absolutamente vacía y yo creo que yo no me daba cuenta de que estaba en la playa, de que estaba en un paisaje estupendo. Era una tarde, se ponía el sol, hacía buena temperatura, estaba yo solo, había unas cuantas gaviotas alrededor y de pronto a lo lejos, como estaba la marea baja, vi que alguien había escrito algo, ¿no? Bueno, pues yo pensé que sería amo a Mari Carmen o algo así, ¿no? Digo, bueno, seguro que será una chorrada y que no merece la pena. Pero yo ya me inquietó, ya empecé a dejar de pensar en no sé qué estaba pensando, en algo, alguna tontería que pensamos todos y cambiamos y no vemos de verdad lo que tenemos que ver, ¿no? Y de pronto me aproximé, dejé de pensar esto y me aproximé para ver qué era aquello. Cuando yo llegué, lo que vi era algo que es de las cosas más extraordinarias que a mí me han pasado en un paseo, ¿no? Había una flecha grande que señalaba al mar y detrás de la flecha, con letras muy grandes, ponía el mar. Alguien había tenido la gentil idea de sacarme del interior para mostrarme el lugar donde estaba, ¿no? Cuando se produce esta aproximación entre la representación y la realidad, entonces no le quepan a ustedes la menor duda de que empiezan a funcionar los sentimientos y empiezan a funcionar las conexiones de las que yo estaba hablando anteriormente, las conexiones del tiempo personal. Bueno, hay otras referencias como mucho más consabidas, ¿no? Como la famosa foto de Man Ray cuando iba a jugar al ajedrez con Marcel Duchamp y estaba el gran vidrio allí, ¿no? Y todos lo recordaréis, ¿no? Entonces Man Ray dice, no lo toques, porque esto es un criadero de polvo. Y entonces el gran vidrio estaba colocado en posición horizontal, que porque estaba como almacenado, como si fuera una mesa, y se había ido depositando, dicen que 6 meses, pero seguramente era de más tiempo, ¿no? Y entonces Man Ray tiene la oportunidad de fotografiarlo con una cámara que le permite hacerlo como si fuera una ciudad, ¿no? Entonces, esa magnífica fotografía que todos conocemos del gran vidrio de Marcel Duchamp. Bueno, esta es una forma, el polvo almacenado, ¿no? Es una forma de paso del tiempo, una forma en la que el gran vidrio aceptaba el paso de esos 6 meses que dicen que hay de distancia, ¿no? Entre bueno, hay otras transferencias directas
sobre la materia sensible, ¿no?, del tiempo, como son, por ejemplo, los fósiles. A mí me ha interesado siempre mucho, ¿no? Me ha atraído mucho esa imagen del fósil, ¿no?, de época jurásica, ¿no? Y casi nunca me lo he llegado a creer, ¿no? Cuando lo veo, digo, ¿será posible, ¿no?, que esto sea cierto? Es como un mensaje que me manda el pasado muy remoto, ¿no? Hay una cosa que se hace en Sevilla, que creo que ha dejado de hacerse, que se ofrece a los turistas un itinerario de fósiles que alguien ha investigado en el centro de Sevilla, en las piedras y en los pavimentos y en las portadas de las casas, las fachadas. Entonces alguien ha ido recogiendo fósiles, datándolos, viendo los nombres, y entonces se ha hecho un itinerario que se hace en bicicleta y que dura 1 o 2 horas y que se recorre todo el centro, ¿no? Algún fósil. Yo tenía una foto, aquí aparecía una foto de cuando antes de que yo cortara todo tipo de ilustración, aparecería una foto de un fósil de la tienda de la madre de un amigo nuestro arquitecto, ¿no? Es decir, que forma parte de esta cosa. Me parece interesante porque estos fósiles que pertenecen, según dicen, a la época jurásica, nos hablan, nos cuentan la historia de antes de que existiera la ciudad. Nos cuentan la historia del fondo del mar. O sea, de pronto nos podemos llegar a sentir en la posición del territorio que estamos pisando, ¿no? Y entender bastante mejor este hoyo, ¿no?, donde vivimos los sevillanos. El otro, decía yo que había 2 postulados, ¿no? El otro postulado que me gusta más casi es que toda transformación, incluso el depósito del polvo, pasa sin que nosotros lo miremos. Es decir, todo sucede cuando nosotros estamos de espaldas. La piedra natural se hace en los abismos subterráneos del mundo. El hormigón dentro de los encofrados. Incluso las crisálidas de los insectos tienen la necesidad de esconderse tras una vestimenta, tras una habitación maravillosa que ellos se hacen, ¿no? Todo se enmascara. Es como las grandes vedettes cuando reciben también en las películas a los pretendientes, ¿no?, con los ramos de flores, etcétera, y se meten detrás del biombo, ¿no?, a desnudarse. Es verdad, o sea, existe un pudor que se mezcla en todas las materias. Entonces, al postulado de que toda materia es sensible al paso del tiempo, habría que añadir que los cambios de esta materia también se producen, estos cambios, de espaldas a la vista del hombre. Estos cambios son siempre oscuros, misteriosos, escondidos, lo cual nos lleva a pensar que de verdad vivimos en un mundo maravilloso, cuando un gusano se convierte en mariposa, ¿no? Y no tenemos posibilidad de verlo. Esto hasta la literatura clásica lo ha aceptado, porque Ovidio, cuando relata las metamorfosis de los dioses clásicos, siempre describe con gran precisión el estado primero y el estado de después, ¿no? Pero jamás nos dice cómo, jamás nos dice esas etapas intermedias que a mí me interesan, ¿no? En la metamorfosis de Kafka, la metamorfosis moderna, Kafka también se ampara en un sueño nocturno para convertir a Gregor Samsa en un gran bichejo, ¿no? Me gustan estos temas, ¿no? Me gusta esta posibilidad, ¿no?, que existe de crear una especie de misterio sobre todo lo que cambia, ¿no?, sobre aquello que se produce como una metamorfosis, ¿no? ¿Qué ocurre con la arquitectura? Bien, me atrae mucho esta figura de la crisálida, ¿no?, que luego aparece fantástica, ¿no?, un día de primavera al amanecer, ¿no?, y nos cautiva a todos con sus alas, ¿no?
Esto es el proyecto de arquitectura. Esto es, pero todos necesitamos un lugar, un sitio donde escondernos, ¿no? La mesa del arquitecto, ¿no? Que no voy a insistir en ella porque incluso hay presentes personas que han escrito cosas sobre este tema, ¿no? Entonces, la mesa del arquitecto es ese lugar, esa piel, ¿no?, que nos permite proyectar, ¿no? Es la piel. Yo últimamente esa piel la he ampliado, ¿no? Y entonces mi mesa ahora mismo tiene un tamaño aproximado de 7 por 3 metros, ¿no? Porque estoy metido en un espacio en el corazón de una manzana de Sevilla, pero lo cuento más detalladamente, ¿no? Mi estudio, que desde el principio mi socio y yo, Antonio, y yo estuvimos, teníamos una clara idea de qué era lo que queríamos tener por estudio. Es un estudio con muy poca fachada y muy profundo, con 2 patios, y que se adentra en el interior de una de las manzanas más antiguas de Sevilla, ¿no?, al lado de Santa Catalina. Entonces, el estudio es esto que está aquí marcado en blanco, señalado en esta foto, y les voy a hablar del despacho, del lugar que yo ocupo, que no tiene nada que ver con un despacho, del lugar donde yo trabajo, y que es este rectángulo absolutamente interior. Bueno, cuando nosotros nos mudamos a este sitio, ¿no?, a este espacio, claramente éramos arquitectos todavía modernos y teníamos la idea de romper con todo, de tirar todo y de hacer un pedazo de proyecto que se enterara desde Casabella hasta todo el mundo, ¿no?, de que nosotros éramos unos arquitectos fantásticos que hacíamos proyectos de vanguardia, ¿no? Pero como no teníamos dinero, pues eso fue una ventaja, porque eso nos obligó a vivir en esa casa crujiente unos años hasta que llegáramos a tener dinero para cambiarla. Yo creo que nunca llegamos a tener dinero, pero cuando estábamos con un poquito más de dinero, y lo podríamos haber hecho por fase, entonces ya no queríamos cambiar el estudio. Ya el estudio se había hecho nuestro, ya teníamos una experiencia de él. Entonces, una de las experiencias que teníamos era este patio, que es el segundo patio. Es como un patio complementario. Es un patio que no reúne las condiciones de que todo el mundo que entre lo vea, etcétera, ¿no? Es como el corral, el elemento que queda al fondo, ¿no? Este patio, desde el principio nos dimos cuenta, bueno, a nosotros nos hace dueño del patio 2 puertas, una en la planta primera y otra en la segunda, pero el patio tiene unas medianeras de casi 10 metros y, y dan a él al menos 4 casas diferentes, ¿no? Pero son medianeras. Entonces, la primera idea que discutimos mucho, pero que al final yo creo que no tuvimos el valor de hacerla, o no tuvimos la generosidad de hacerla, era que íbamos a coger y a meter todos nuestros proyectos, todos nuestros croquis, todos nuestros dibujos en un arcón, y que íbamos a irnos de aquí cerrando el patio, y que ese patio quedaría perdido, y dejándolo como si la casa llegara hasta ese límite. Entonces la casa tiene una medianera, era bastante creíble, la casa funciona con otro patio que tiene exterior, y pensamos que iba a ser divertido, pues que cuántos siglos se iba a tardar en alguien descubrir que había un espacio oculto o un agujero negro dentro de la ciudad de Sevilla, ¿no? Esto que era muy atractivo y que bueno, se podría haber descrito como literatura, ¿no? Pero finalmente no llegamos a hacerlo. Lo que sí hicimos fue un pequeño mirador reciclado del material que ya existía por allí. Como tiramos habitaciones que estaban ocupando parte de este patio, pues con el resto de material hicimos una especie de mirador, ¿no? Jamás entrábamos en el patio pusimos unas plantas, pero la lluvia las alimentaba y nosotros observábamos el patio siempre desde este mirador. Enseguida nos dimos cuenta que existían unas condiciones que eran especiales, porque solamente bajaban al patio los ruidos que se producían desde arriba, y sin embargo todos los ruidos de los coches desaparecían.
Es decir, como el patio está a unos 20 metros de distancia de la fachada, pues todos los ruidos del entorno de esa manzana se disminuyen considerablemente, incluso cuando hay un atasco y la gente empieza toda a pitar y tal, es simplemente cuando el ruido se produce en horizontal, se expande en horizontal y pegado al territorio, no se produce. Sin embargo, los pájaros y las campanas de San Pedro sonaban muy bien. Entonces yo utilicé este mirador durante muchas horas para escribir, para leer y para proyectar, ¿no?, en este sitio. Luego me tenía que ir al ordenador o a una mesa para dibujar aquello que había pensado aquí. Y en un momento determinado pensé que tenía que unir el sitio de estancia, el sitio donde pensar, lo tenía que unir al sitio donde dibujar, ¿no?, donde transmitir. Bueno, el patio ocurrió una pequeña tragedia en el patio, muy pequeñita, que era que nosotros al llegar allí pusimos una parra virgen que creció estupendamente en torno a todas las medianeras, ¿no? Tiene una condición este patio que está absolutamente orientado norte-sur, o sea, el sentido longitudinal es norte-sur. Entonces creció en la parte sur, crecía esta parra virgen estupendamente hasta que llegó, no sé si decir el nombre, pero llegó una arquitecta de Sevilla, ¿no?, y que formaba estudio con otro arquitecto, y los dos se le ocurrieron regalarnos un jazmín africano, que ni ellos sabían lo que era, porque se lo había regalado la tienda de flores y ya está. Ellos aparecían con sus macetitas y este jardín africano empezó a crecer, pero era tan voraz que crecía enrollándose sobre la estructura de la estructura de patitas que todos conocéis de la parra virgen, ¿no? Y con lo cual, llegado un momento cuando teníamos todo lleno de hojas verdes que se ponían en verano, absolutamente lleno, se vino abajo por el peso del jazmín. Yo me enfadé seriamente con el jazmín, no lo regué, lo corté y lo condené en un rincón, ¿no? Y entonces fue cuando pensamos que lo mejor era que quitáramos todo y empezáramos de nuevo con un mirador que a la vez nos sirviera para dibujar, ¿no? Entonces hicimos el mirador un poquito más grande y nos metimos de nuevo y nos sentamos a esperar que la parra virgen creciera de nuevo. Aquí ocurrió un hecho que yo os contaré luego con el tema del jazmín, ¿no? La idea que nosotros habíamos tenido en el primer patio nos había librado mucho del tema de seguridad. O sea, en lugar de establecer, como estas casas son tan estrechas y tan pequeñas, en vez de las rejas verticales, en vez de 1000 rejas verticales, podíamos poner una sola reja horizontal que pintábamos de blanco y prácticamente desaparecía, ¿no? Entonces, en el primer patio ya lo habíamos hecho y en este, cuando hicimos el cambio, lo hicimos. Pero pensamos que podríamos conseguir más cosas. O sea, que siempre la arquitectura consiste en pensar en cómo en una sola acción se le puede sacar el máximo de rentabilidad. Rentabilidad suena mal. El máximo de productividad, ¿no? O sea, cómo conseguir que algo... Entonces dijimos, bueno, es que si ponemos este elemento que coincide con la cubierta del nuevo mirador, podemos andar por encima del patio a una altura de 8 metros. Entonces lo que hicimos es hacer un poquito más fuerte la reja y meter en ella unas maderas de encofrado para poder tomar el sol en ese punto. Bueno, yo no sé si totalmente, pero poco a poco, a medida que crecía la nueva parra virgen, empezamos a descubrir que la reja peinaba a la luz del sol y que se producía todo aquello que nosotros habíamos estudiado en geometría descriptiva, ¿no? Entonces se producían abatimientos de la reja de todo tipo sobre este elemento, ¿no? Bueno, es muy chico el mirador, el sitio de trabajo, pero porque abarca todo, ¿no? Al final estás trabajando, es como un cíclope, el patio se comporta como un cíclope de un solo ojo, ¿no?
que se apodera de todo el elemento, ¿no? Bueno, cuando emerges, y está bien empleada la palabra emerger, porque cuando estás debajo de esa reja constantemente, estás como... yo recuerdo mucho los nenúfares de la insistencia en los cuadros de nenúfares que está lleno todos los museos, ¿no? del mundo, ¿no? Los nenúfares son, es como vivir no ya en la superficie, sino vivir sumergido, ¿no? Debajo de protegido por esos nenúfares, ¿no? Bueno, este era el efecto que conseguimos. ¿Y qué pasaba? Que entonces rápidamente empezamos a ver que se podía fotografiar figuras flotando en este elemento y que sorprendían la forma en la que las sombras se iban. Claro, había otro tema, era que la versatilidad o el cambio que nosotros podíamos hacer de estas maderas de encofrado que partimos a escala de las calles, ¿no? de esta reja, ¿no? Bueno, pues en la parte superior podíamos establecer distintas propuestas. Entonces empezamos a jugar para ver qué es lo que ocurría cada vez que cambiábamos todos estos cuadrados. Y hubo algunas sorprendentes, ¿no? Cuando ya no jugamos a esto, ahora jugamos a otras cosas. Pero cuando empezamos a jugar con esto, llegamos a descubrir sombras que eran como de parapsicología, ¿no? Esas que te enseñan los loqueros, ¿no? Para decir, ¿y esto qué es, no? Y se dobla una página. Y entonces el sitio del doblez era el ángulo del patio, ¿no? El ángulo del patio permitía ese sentido de sombras dobladas, ¿no? Bien, todo esto son cosas que pasan en un proyecto, porque el proyecto nunca está acabado y nosotros nunca debemos hacer los proyectos acabados. El proyecto es una obra constantemente abierta, una forma de dialogar con los objetos y con las personas, ¿no? Entonces, el paso del tiempo es el que va terminando el proyecto de este sitio, ¿no? Donde ahora trabajamos. Recuerdo un final de agosto muy triste, que fue cuando murió Félix Escric, ¿no? Félix Escric es un personaje que había estado siempre a mi lado y que fue incluso alumno mío, de los primeros alumnos que yo tuve, y que solamente al final, a base de broncas con él, sobre todo cuando yo era director de departamento y él director de la escuela, pues nos hicimos amigos. O sea, eso suele pasar, ¿no? Cuando de tanto pelearnos, y él me enseñó de verdad que era un arquitecto que sabía de estructura y que sabía de materiales, ¿no? Y constantemente resolvía todo quitando materia. Yo al final le decía, bueno, es que todo lo resuelve metiendo un tensor, ¿no? Al final el tensor es como milagroso. Bueno, cuando Félix murió, volvíamos de su entierro, del funeral, y yo pensé que tenía que hacer algo, ¿no? Entonces lo primero que pensé es poner un tensor. Y claro, ¿cómo iba a poner el tensor? Iba a poner el tensor entre la reja y una de las macetas de abajo. Y fue entonces cuando, pensando esto y yendo a la ferretería de al lado y comprándome esto, que no sé cuánto me costó, muy poco, este era el material que yo voy a utilizar, pues lo tiré desde arriba, el tensor, y se me ocurrió darle una posibilidad, rehabilitar al jazmín que permanecía allí, el pobre, con muy poca agua, pero que se mantenía con el agua que caía del cielo. El jazmín es un superviviente nato, ¿no? Este jazmín africano que yo tengo, ¿no? Y entonces estaba allí el pobre a la espera de que le diéramos una oportunidad. Y entonces yo se la di, digo, bueno, si eres capaz de crecer aquí, por esto te dejo, ¿no? Te dejo crecer, pero siempre que crezca en torno a este tensor. Bueno, el jazmín ya veis que que había crecido un poco, estaba con una caña allí en medio, porque vigilábamos mucho que no se pegara a la pared, porque nos iba a tirar de nuevo 20 años de verde, ¿no? De elementos allí metido en la pared, ¿no? Entonces lo vigilamos todos los días y le pusimos esto. Y bueno, la alegría fue inmensa cuando, a pesar de que todo el mundo nos dijo que el jazmín no aceptaría
el encuentro con el tensor metálico. A pesar de eso, todo el mundo se equivocó y el jazmín aceptó este reto. Y entonces el jazmín empezó a crecer. Crecía a tal nivel que todos los días lo podíamos medir y crecía 2 o 3 centímetros por día. Y entonces él se iba anudando al tensor y estuvo 2 años o 3 sin florecer, porque toda su energía la destinaba a llegar arriba. El reto era llegar arriba. Finalmente consiguió llegar arriba y la otra pregunta nuestra, ¿qué va a hacer? O sea, que ahora ¿qué va a hacer? ¿Va a volver a bajar? No, él no baja nunca. No, tú sabes el carácter que tiene, ¿no? O sea, no baja si lo maten, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hará? Digo, bueno, pues tú verás, ahora se va a enrollar en toda la reja y nos va a dejar sin luz. Digo, este tío, bueno, alguna putadilla nos va a hacer porque es así, ¿no? Él tiene un carácter muy fuerte y no... Bueno, pues el caso es que se ha conformado con ser palmera, sueña en ser palmera y tiene una longitud de 7 u 8 metros y vive allí. Y no solo eso, sino que nos regala con un olor fantástico que dura apenas 10 días. O sea, si los quieren ustedes ver, están invitados el 15 de marzo a ir a mi estudio y ver cómo la palmera jazmín, cómo florece, ¿no? Y se convierte en un ramo de novias. Entonces, a todo el mundo se le ofrece la posibilidad, cuando emerges, exactamente igual que los nenúfares. Cuando llega a emerger a la superficie, se abre y se muestra esplendorosamente. Y bueno, yo tengo la suerte de tener, ya lo veréis hoy, de tener una amiga, antigua alumna, Olvido Muñoz, que le gusta la fotografía y cogió corriendo, y a pesar de que el jazmín ya estaba decayendo, ¿no? Cogió corriendo este verano y me hizo estas fotos para poderlo contar, ¿no? Bien, brevemente, y ya termino. Historias que van enlazándose con ese espacio y con esa verja, aparte de los sonidos y tal, es que desde hacía 20 años o por ahí, yo suelo ir a una conferencia en Polonia que me invitan todos los años en noviembre, coincide a final de noviembre con la Navidad. Para mí el comienzo de la Navidad comienza siempre, ¿no?, con esta conferencia. Y allí nos reunimos unos cuantos amigos que nos hemos ido conociendo con el tiempo, ¿no?, de distintas universidades europeas. Entonces, uno de ellos, pues hace 20 años me regaló estos 2 pájaros, ¿no? Y esta parejilla de pájaros son pájaros pintados a mano que se utilizan en Cracovia para adornar el árbol de Navidad. El árbol de Navidad se adorna con pájaros, cosa que parece bastante lógica, ¿no? Bueno, las bolas son naranjas, ¿no? Pues bueno, que haya pájaros. Entonces, me regalaron estos 2 pájaros que se han ido deshaciendo, porque yo siempre los he tenido conmigo, pero siempre los he tenido al exterior, no quería nunca meterlos dentro, ¿no? Entonces siempre han estado en una reja al exterior. Y poco a poco han ido adquiriendo este aspecto, ¿no? Este es el mercadillo de Cracovia donde se venden los pájaros. Entonces yo, hace 2 años, me compré 30 pájaros o 20 pájaros, no sé cuántos. Menos mal que nos preguntábamos, una amiga italiana que fue conmigo a comprar aquello, nos preguntábamos, bueno, como te lo vean la policía del aeropuerto, ¿qué te va a decir? Digo, no sé, que soy tonto o que... Pero bueno, digo, ¿qué va a decir? No sé, se pensará que tienen droga dentro. Digo, bueno, pues nada, que lo escaneen, yo qué sé. Entonces, hemos puesto los pájaros allí y ahora tenemos sombras de pájaros. Y también da compañía a algunos mirlos que vienen a visitarlos por la mañana, porque yo le tengo puesta agua abajo, ¿no? Y hay una historia aquí de bueno, pues este espacio a mí me ha servido últimamente para definir lo que yo hago últimamente, ¿no? Que es estar aquí. Lo último, voy muy rápido, lo último ha sido una operación que yo le conté también a Olvido sobre cómo iluminar el patio,
porque de noche no me gustaba, porque la única iluminación que tenía era la del sitio donde yo trabajaba, donde trabajo, y entonces la gran ventana esa se vuelve reflectante y no veo nada, y de pronto paso de estar en un espacio así de grande, de 7 metros de profundidad, a estar en un espacio de 1,5, a estar como como si estuviera viajando, ¿no? En un tren, ¿no? Entonces digo, bueno, necesito que haya luz fuera, ¿no? Al final hemos barajado montones de proyectos, montones de soluciones, queríamos colgar esferas luminosas que pareciera aquello como un planetarium, ¿no? Y que diera profundidad a todo eso. Todo lo hemos ido rechazando. Bueno, lo mismo que se hace en los proyectos. Empiezas a tener ideas, empiezas a comprobarlas y empiezas a aceptarlas o a rechazarlas. Hasta que al final la idea nos ha venido de mano de la técnica, ¿no? Es decir, que hay una luminaria que ha salido últimamente que tiene una lupa y ofrece la posibilidad de iluminar las ventanas de los edificios, la jamba de las ventanas. Es una luminaria que tiene la condición de dar una luz muy potente, pero como un círculo, ¿no? Entonces la luminaria se pone en la parte baja de las ventanas y todas las ventanas quedan iluminadas, ¿no? Bien, pues esta luminaria la hemos utilizado para simular que la medianera de al lado, de uno de los vecinos, se abriera una puerta y entrara una rendija de luz. Y esa rendija de luz pues iluminara todo el espacio, ¿no? De noche. Bueno, pues esto, al final, esto es lo que hemos hecho. Me va a decir algo olvido, porque me ha dicho que ponga sus fotos y no las mías, y yo he mezclado todo, ¿no? Estas son las mías, las que no pone nada son mías, ¿eh? Y entonces me gustaba la idea esta como de un clip, ¿no? De que de pronto de nuevo aparecía la reja, ¿no? O sea, que la reja que había estado durante todo el día peinando la luz del sol, ¿no? Pues de noche también se atrevía a peinar esta rendija de luz que nos ha facilitado el vecino, ¿eh? Bien, yo solo quería presentar ahora un vídeo, yo creo que es lo adecuado y estáis muy acostumbrados a verlos, un vídeo de ese espacio, para que tengáis más una idea clara. Yo desde hace mucho tiempo tenía la idea de hacer un vídeo de 24 horas, bueno, como veis, nada original, pero de este espacio, ¿no? Y entonces verlo de forma acelerada. Al final, con el vídeo lo que pensamos era que a lo mejor era mejor hacer fotos cada minuto durante 24 horas y luego montar con estas fotos un vídeo que contara un poco la historia esta. Lo que sí me interesa que os fijéis es cómo funciona a los niveles de luz, cómo funciona la reja, ¿no? Cómo la reja es un cambio entre medios distintos. La reja se ha creído ya que es la superficie del agua y entonces refleja la luz, de manera que siempre hay mucho más luz fuera, ¿no?, del cubículo de la reja que debajo. Debajo siempre la luz está mucho más matizada y simplemente lo que hay en medio. Y otra cosa es que veréis alguna imagen casi al final que nos ha sorprendido a nosotros también, que repite las imágenes del principio y que era que la luna en cuarto creciente pues de pronto se dejaba también peinar por esta reja y aparecía en el patio. Bien, yo voy a dejar, dura solo 4 minutos.
Bueno, una vez más, muchas gracias por invitarme y nada, muy agradecido. Gracias.